Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a su podcast Despolarizados. Como saben, esto es un espacio que hacemos desde Unión por Venezuela y lo transmitimos los días miércoles a las 8 de la noche a través de nuestro Instagram TV y también lo transmitimos los jueves a las 2 de la tarde a través de Punto de Corte y los días sábado a las 9 de la mañana por Radio Comunidad. El día de hoy nos acompaña el politólogo y analista Dorian González para hablar de un tema fundamental. Ya la semana pasada, la oposición y el gobierno se sentaron en una mesa, vamos a llamarla de negociación, o establecer un criterio para unos acuerdos con la mediación, o vamos a decir, el garante por parte del gobierno de México. Y bueno, esto ha originado todo un debate, si la representación opositora es la correcta, si hacía falta ampliar más, pero son temas que con Dorian González vamos a desarrollar. Y lo primero que quiero preguntarte, Dorian, este mecanismo de negociación, ¿qué es lo que se diferencia con respecto a lo que se ha desarrollado en Barbados o lo que hizo, por ejemplo, el Vaticano aproximadamente hacia el 2016-17? Bueno, las diferencias son mínimas, ¿no? Primero, pues muchas gracias, Rafael, por la invitación y saludar a todas las personas que ven este podcast. Y en principio, ¿no? Que creo que es bastante prematuro adelantar opinión, pero por lo menos tenemos un documento que nos da algunas luces de lo que implica la negociación, este proceso de negociación, que desde mi punto de vista, con los aciertos y desaciertos de los actores políticos, es una continuidad de los anteriores. Es decir, en función del método, muy claramente dice allí que hasta que no se acuerde todo, no hay nada acordado. Creo que lo único diferente allí es que los actores podrán llegar a acuerdos parciales y mostrarlo ante la opinión pública. Entonces, esto nos da dos bandas de lo que implica la negociación hoy en día. Uno, los temas neurálgicos para cada una de las coaliciones que están allí tratando de llegar a un acuerdo. Y dos, acuerdos en materia social y económica que son de más relevancia para los venezolanos que la propia agenda política y que puede servir como una herramienta para ganar la confianza de los venezolanos y establecer un criterio intermedio. Mucho de lo que se ve en temas electorales y en temas políticos puede convertirse en una trampa incluso para los actores que están negociando. Para mí el tema no es exclusivamente electoral. Para mí tiene que ver con el sistema político venezolano. Es decir, los actores se han venido enfrascando en un conflicto en el que el Consejo Nacional Electoral básicamente ha sido el pivote o la manzana de la discordia entre ellos. Lo que está detrás del Consejo Nacional Electoral es la propia institucionalidad, es el sistema político. En Venezuela, un actor que gana la presidencia de la República prácticamente se convierte en dueño, amo y señor por la discrecionalidad que nuestro sistema político le ofrece. Para muestra de esto, pero con otro estilo, tenemos lo que se vio entre el 2015 y el 2020 con la Asamblea Nacional. Es una actitud supremacista en donde termina utilizándose la institucionalidad o la representatividad de la institución en funciones de Estado para subyugar o vulnerar las capacidades que tiene el otro. Entonces yo creo que de fondo esa es la discusión. La discusión es primero establecer algunos criterios que permitan equilibrar el sistema político o el sistema de poderes dentro del sistema político, de manera que pudiéramos hablar de una gobernanza un poco más efectiva entre las instituciones. Toda vez que eso ocurra, avanzar en algunos parámetros de gobernabilidad para consultar a los venezolanos las reformas constitucionales que son necesarias para llegar a esos niveles de gobernanza. Pero hay un tema que ha hecho mucho ruido y justamente había una cosa que hablabas del tema electoral y del sistema. Leía un periodista que hablaba en las redes que decía que hacía falta no solo tocar los temas políticos, sino también los temas sociales. Y parte de un tema de discusión es que justo cuando se está desarrollando este proceso de acercamiento o de encuentro en México, en paralelo habían, vamos a decir, unas especies de lobbies entre la sociedad civil con sectores de la institucionalidad norteamericana. Vamos a llamarte en este caso la sociedad civil del foro cívico.
¿Qué pasa? Que no se está haciendo lo necesario para que estos actores sociales que son importantes y que han tenido influencia incluso en el ámbito político puedan entrar en la negociación y además también proponer la agenda que debería desarrollarse de cara a los acuerdos que se vayan a alcanzar en esta materia. Esas son las debilidades que tienen hoy las organizaciones políticas y sus representantes, es decir, son poco democráticas. De lado a lado, es decir, tanto en el chavismo como en la oposición, nunca se hizo algún tipo de consulta, nunca se estableció un criterio intermedio en donde otros actores pudieran incorporarse al debate e incluso equilibrarlo, ¿sí? Es decir, hoy toda la representación política que tiene Venezuela es bastante autoritaria. O son ellos o no es nadie. Entonces, eso es mucho de lo que ofrece el sistema político venezolano. Ese autoritarismo, es decir, las funciones que cumple cada quien, funciones de gobierno o funciones de representatividad política, lo acercan más hacia el autoritarismo que hacia la democracia. Entonces, es debilidad, o sea, no solamente, por eso es que hablo de discutir el sistema político en Venezuela, porque en el sistema político están incluidas las organizaciones. Y mira, mucho de lo que ocurre, es decir, mucho del perfil o los perfiles de liderazgo que tenemos en Venezuela devienen de las organizaciones políticas, que a su vez vienen de la sociedad civil, sí, pero los parámetros de las organizaciones políticas son distintos y los que se ve hoy entre los perfiles asociados a organizaciones políticas es que en ellos priva el autoritarismo. Es un tema que llama la atención porque además hace 2 meses aproximadamente Fernando Mírez decía que las organizaciones políticas en Venezuela tenían conductas predictatoriales, las definía así. Ahora hay otro tema, y sobre todo dentro del campo opositor. Por un lado hay un sector de la oposición que dice que no reconoce esta negociación, incluso cataloga como entreguismo toda esta situación que está ocurriendo, pero está el otro sector, vamos a decir el sector, no sé si llamarlo democrático, o vamos a decir el más electoral, para darle una definición no tan fuerte, el cual ha criticado que la negociación sea en México y no en Venezuela, pero hoy, por ejemplo, se vio a Bernabé Gutiérrez hablar que todo el diálogo tiene que estar enmarcado en la Constitución y en la institucionalidad democrática que existe en Venezuela, llámese la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa con ese sector político que pareciera que este proceso está siendo desconocido por el gobierno o en este caso pudiera ser el gobierno haciendo una estrategia de mantener a la oposición dividida y enfrentada en dos factores o en dos visiones de país que en estos momentos ni se reconocen ni están dispuestas a llegar a un acuerdo político mínimo de convivencia? Mira, el devenir de la oposición política en los últimos 3 o 4 años da buena explicación de las posiciones que hoy muestran frente a la posibilidad de encuentro, de diálogo o de negociación en Venezuela. Parece que no estuvieran advirtiendo que la inestabilidad política en este país ha costado cerca de 30.000 millones de dólares y le sigue costando al país. Entonces, de acuerdo a la visión, que fundamentalmente es política de cada uno, es decir, entre todo lo que se han dicho ante los medios, no advierten lo sustantivo, es decir, lo que importa para la nación, sino que más bien establecen un criterio de lo que importa para las agendas de cada quien. Y no voy a entrar a puntualizar la agenda de cada quien porque el ánimo no es criminalizar a nadie. Pero los últimos 4 años del devenir opositor dan cuenta de lo que ocurre. Vamos a resumirlo en las encuestas. Tú ves que la mayoría de los dirigentes políticos o todos los dirigentes políticos de este país que tienen cierto grado de relevancia no alcanzan por lo menos el 20% de aceptación en la valoración de la opinión pública. Lo paradójico del asunto es que cada uno prácticamente se hace matar por esa minoría que todavía lo respalda. Mientras exista esa actitud populista por un lado y por otro lado fanática, porque hasta este punto no podemos decir que ninguno está pegado a la institucionalidad, y es volver al tema de los partidos políticos y lo poco democráticos que son. Entonces, hacia afuera hay una paradoja que los líderes y sus organizaciones deben resolver. Hacia adentro de los partidos políticos, es decir, hacia adentro de sus organizaciones, y en esto el chavismo también tiene mucho que ver, son sumamente autoritarios.
hacia afuera, entonces cada uno desde su perspectiva tiene su versión y su visión de lo que la democracia es para cada quien. O sea, no se entiende la democracia en términos conceptuales, sino que cada quien interpreta la democracia como le viene. Y en eso parece que hay un acuerdo implícito. Están de acuerdo todos los sectores en modular sobre la base de lo que se les viene a la cabeza lo que implica ser democrático o institucional en este país. En todo caso, una negociación, desde mi punto de vista, nuevamente, primero es recuperar la institucionalidad. Es decir, y cuando digo institucionalidad es un protocolo que sirva para que los actores estén de acuerdo en ese protocolo, es decir, una metodología para que sea lo suficientemente abstracta y evitar este tipo de confrontaciones funestas y que además son bastante inútiles. Si yo no estoy, entonces el diálogo no sirve. O como yo no estoy de acuerdo, entonces el diálogo no sirve. Si me incluyen, puede que sea mejor. Si no me incluyen, entonces mira, eso está perdido. Es mucho de las apuestas que hoy, tontamente, venden los actores políticos con ánimo de mantener un apoyo popular que en algunas de las ocasiones es de un dígito. Claro. O sea, es más grande, pareciera que no se entiende que es más grande lo que tenemos que recuperar, más allá de los estudios de opinión. Pero, Entonces, no, adelante. no, termina adelante, termina la idea. Entonces, discutir acerca del diálogo, fuera del diálogo, ¿sí? Desde mi punto de vista, y sin que me quede nada por dentro, hay una necesidad de generar propaganda en torno a un tema que no es táctico, que es estratégico, y que debería ser tratado de forma estratégica. Discutir del diálogo dentro del diálogo, ¿sí? Es decir, porque las conversaciones no solamente se van a dar en México, hay que informarle a los actores políticos que el 80 o 90% de las discusiones siempre se dan en el país de origen y que será en México donde van a haber resultantes a la opinión pública. Y que entonces, más allá de atacar el hecho de que no tengan una silla en México, porque es un tema también como de ir a mostrar la cabeza para ver si son relevantes o no, aquí en Venezuela es donde se va a construir. Y eso ha pasado en todos los procesos históricos. Siempre tienes una tribuna por fuera, de manera que no se filtre tanta cosa ante la opinión pública y pueda tenerse un marco con un poco más de seriedad, pero es dentro del país en donde terminan dándose las discusiones clave. Es más bien allí que se sumen esos actores. Creo que hace falta, ¿sí? En todo proceso de negociación, como te digo, o por lo menos lo que he leído, los, los escritos del colega Magdaleno, y un escrito previo de Matthew Frankel que evalúa alrededor de 170 casos en los últimos 100 años. Mira, las conversaciones claves siempre terminan dándose dentro del país. Hacia afuera, es decir, en las reuniones fuera del territorio, terminan expresándose los acuerdos para generar los catalizadores necesarios para que la opinión pública se interese. Hay un tema, sobre todo con el tema de la negociación. Uno de los puntos álgidos siempre ha sido el tema electoral. Tú lo dices, el problema no es electoral, es el sistema. Pero estamos en puertas. Prácticamente estamos en el proceso de inscripción de candidatos. El próximo mes es el proceso, vamos a decir, de sustituciones que puedan salir en la pantalla electoral, pero no hay una definición clara por parte de uno de los actores para participar, si no se llegan a unos mínimos. Hablan de agendas electorales, de un plan en el cual incluyen las presidenciales. Hay posibilidades al día de hoy de que ese espacio, vamos a decir, electoral, logre consenso entre las partes o sencillamente seguiremos en esta absurda discusión sobre legitimidad de origen, elecciones y autoridades electorales. Mira, si bien es cierto, la discusión legal es relevante en el país, creo que en este momento hay que buscar avanzar políticamente. Es decir, mira, los movimientos políticos más dañinos de la humanidad, ninguno fue legal. El fascismo no era legal en Alemania hasta que Hitler tuvo el poder de hacerlo legal. El comunismo no era legal ni en China ni en la Unión Soviética hasta que cada uno de esos actores, Mao y en este caso Lenin y Stalin, tuvieron el poder para convertirlo en algo legal. El chavismo en Venezuela no era legal hasta que Chávez tuvo la posibilidad, el poder de incluso
darle parámetros de supraconstitucionalidad al poder constituyente, que es la base de su proyecto. Y ahora incluso te encuentras propaganda donde dice, mira, el chavismo es legal en Venezuela. Entonces, yo creo que en este momento hay que o sea, mantener en stand-by la discusión legal, y por favor perdónenme los legalistas porque a lo mejor le vas a dar una cosa, una CB o 10 por lo que estoy diciendo, pero creo que hay que convertirse primero en una alternativa real de poder para tener la capacidad de entrar a la discusión legal con mucha más autoridad o con mucha más posibilidad de ejercer presión. Es decir, es cumplir básicamente con el manual. Todos los casos en los que las oposiciones en el mundo se han concentrado en alcanzar cuotas de poder, en esa misma medida logran fracturar o minifracturas en las coaliciones de poder dominantes, hasta que ya es inevitable la fractura y entra una negociación seria. O eso por lo menos demuestra el estudio del colega Magdaleno en más del 60% de los casos. Además, si estudiamos los casos, por ejemplo, entre los 80 y el 2005, ha sido sobre la base de la capacidad de crecer electoralmente que las oposiciones en todos los contextos han podido generar presión. Es decir, los boicots son cada vez menos rentables. Y lo estamos viviendo en Venezuela porque la comunidad internacional, sí, mucho apoyo moral, y mira qué malo maluco es el autoritario de tal o cual país, pero su apoyo no va a ser en términos fácticos, es decir, en lo que aspiran algunos, sino más bien diplomático. Para muestra otro botón de las declaraciones de Biden con todo este tema que hay en Afganistán, que mira, palabras más, palabras menos, Biden expresó lo que Donald Trump en su momento dijo, es decir, los Estados Unidos no pueden seguir peleando guerras que en este caso los afganos no están dispuestos a pelear. Entonces, si ya no tenemos la posibilidad, o que nunca existió, pero en la cabeza de algunos y se hizo conocer ante la opinión pública que había la posibilidad de pedir una pizza, que bueno, no sé de dónde sacaron lo de la pizza. Porque la definición de la pizzería. Creo que por lo menos les hizo falta un poquito más de creatividad para desarrollar una línea un poquito más sólida. Creo que en este momento hay que tomar el diálogo en serio. Creo que incluso dentro de las organizaciones, y creo que para las organizaciones hoy opositoras, es necesaria otra estructura tipo la coordinadora o tipo la MUD. Porque con todo lo que se le puede criticar a la oposición política, en estos periodos donde estuvieron orbitando alrededor de una estructura, pudieron tomar decisiones con mucha más rapidez. ¿Acertadas? Esa es otra discusión. Pero una estructura siempre permite tomar mejores y más rápidas decisiones. Creo que le hace falta, sería una buena muestra en este momento, y me atrevería a decir algo más, que no solamente sean decisiones centralizadas, porque el conflicto en Caracas tiene una característica, el conflicto en Barquisimeto tiene otras características, el conflicto en Mérida tiene otras características. Es decir, mientras más te alejas del centro del poder político del país, es más grave o más problemas económicos y sociales tienen en cada contexto. Entonces creo que sería una estructura, o la propuesta es que sea una estructura mixta, que en Caracas terminen dándole forma a las decisiones que toman en esto en la provincia. Creo que avanzarían mucho más rápido si desde la provincia toman decisiones en función de las aspiraciones que tenga cada uno de alcanzar el poder regional, y que en Caracas se convierta en un gran ejercicio comunicacional más democrático, más descentralizado, incluso con características federales. Entonces creo que esta estructura debería tener estos tres elementos como punto de partida. Uno, que sea completamente descentralizado. Dos, que tenga características federales, eso en función de la desconcentración del poder. Y tres, que tenga la suficiente ida y venida para convertirla en el paraguas comunicacional que creo que necesita la oposición en este momento. Es decir, la oposición no debería salir hoy, suponiendo el mejor escenario, que tengan 24 candidatos de consenso y 335 más,
más los que vienen de asambleas y consejos legislativos y consejos municipales, creo que les hace falta una sola campaña para agua. Ponerse a hacer 300 y tantas campañas a las alcaldías es un fracaso. Entonces, una estructura de este tipo le permitiría tomar decisiones. Una campaña para agua que los reúna a todos. Dos, eso comunicacionalmente. Dos, una campaña de operación de tierra que por supuesto esté adecuada al contexto de cada una de las regiones. Ahí hay un tema interesante. Pareciera que la negociación antes la oposición-gobierno debería ser dentro de la propia oposición. Pero además hay un tema, el reconocimiento al liderazgo regional y local, porque pareciera que desde Caracas se quiere imponer el liderazgo, se quiere imponer las candidaturas. Y pongo este tema también trascendental. En estos momentos hay que elegir no solo gobernadores, alcaldes, diputados a los consejos legislativos y concejales. Es un pool de personas que necesitas que estén ahí, que representen un proyecto. Pero ¿qué pasa? Y hay que decirlo con todas sus señales. ¿Qué pasa? Que la oposición no logra dar ese salto de conexión con la provincia y con el ciudadano que lo puede ayudar a ser mejor persona y además, mejor persona no, mejor liderazgo, pero además ser, como tú dices, la alternativa al chavismo que ya tiene demasiado tiempo en el poder. ¿Cuál sería la solución en este caso o la estrategia que debería seguir la oposición? Bueno, digamos, mucho de lo que muestran los actores políticos hoy, o sea, eso que llaman líneas partidistas, ¿no? Pero ya la línea partidista no tiene ni siquiera características doctrinales, sino que es más bien una relación mando-obediencia. La línea política de Caracas es que sea Dorian y no que sea Rafael Curbelo. Pero Rafael Curbelo tiene mejores mecanismos de negociación, reúne más alianzas, pero a mí me favorece la línea política. Creo que eso hace daño en este momento. Con todo el respeto que se merecen las organizaciones y sus líderes, porque por algo están allí, creo que en este momento hay que ser mucho más flexible, mucho más permeable. Aquí, que la soberbia es muy mala consejera en política y que en todo caso los liderazgos regionales tienen mucho más grado de acercamiento entre ellos que los liderazgos nacionales. Las diferencias entre los liderazgos nacionales rayan incluso en lo absurdo. En la provincia creo que no hay esas grietas, creo que no hay esas brechas. Creo que sería mucho más fácil. No existen. Incluso se reúnen, vamos a llamar alacranes con tiros y troyanos, se reúnen todos sin diferencia. Sí. Prácticamente ellos te dicen que no le paran a lo que ocurre en Caracas, que el problema en Caracas es el problema en Caracas y el problema en Apure es el problema en Apure. Ese es un ejemplo claro. Y quiero recordarles a todos que estamos conversando con Dorian González. Él es analista y politólogo egresado de la Universidad de los Andes. Y quiero preguntarte, porque ya estamos terminando, este tiempo es matador, incluso a veces quedamos cortos con temas, pero viene en estos momentos, pareciera que viene una estrategia política en múltiples escenarios. Uno, está el tema electoral. Dos, está el tema de la negociación. Pero vamos a mencionar tres, está el tema social, sobre todo a nivel de las vacunas, que todavía hay mucha gente que demanda. Y eso sin contar el tema de salud, que esta semana hubo una protesta de los familiares de los niños enfermos del JM de los Ríos, que fue una protesta, vamos a decir, dolorosa, porque mostraban los juguetes de los niños fallecidos y decían, esto no se ha logrado y queremos que el acuerdo se hable sobre, sobre la posible donación de órganos. Pareciera que hay múltiples agendas que tiene que abordar la oposición y el gobierno, pero se concentran en una o dos. ¿Hacia dónde tiene que enfocarse realmente el norte? Porque seguimos viendo ese divorcio y mientras más la política se divorcia de lo que demanda la sociedad, más ocurre aquello que el padre Alfredo Infante ha denominado la desafección de la política. Entonces, ¿cómo logramos lograr una agenda que satisfaga todo y que además logre las soluciones que la gente quiere más allá de lo político, que es fundamental y eso hay que destacarlo también? Mira, vamos a hacer una comparación histórica entre las dos mal llamadas cuarta y quinta. ¿Dónde se pervirtieron? ¿En dónde se perdió el camino? En el momento en que los actores empezaron a centralizar y acumular poder y utilizaron las instituciones para poder tener mejores condiciones y ser más relevantes ante la opinión pública, ¿sí? Frente a la centralización, el manual te dice la descentralización.
Y este es el llamado que hay que hacer a los actores que están aquí en Venezuela, pero que reclaman una silla en México. Miren, hay bastantes cosas para hacer. Eso que tú estás diciendo, es decir, la agenda social y económica, creo que debería ser el primer objetivo de todo el que anda quejándose porque no tiene una silla. ¿Para qué cómo las organizaciones políticas se pueden convertir? Y esto tiene que ver con esta estructura, con este planteamiento de una estructura descentralizada y federada, para que en cualquier lugar de Venezuela, cualquier actor que se haga llamar político y que quiera recuperar un poco la credibilidad ante las personas, que hoy al ver las encuestas que tú ves que de 60, 70% de las personas están pendientes de otros temas, menos del tema político, mira, hay bastantes cosas que hacer. Levantar esa información de todas las personas que tienen distintos tipos de necesidades y que es solamente acudir a los hospitales y pedir la data para poder convertir eso en una agenda social, en una agenda que diga, mira, tenemos en Venezuela, en el territorio, tantas personas con tantas debilidades. Tenemos tantas personas de 60, 70, 80 años que deberían ser prioridad para ser vacunados con el COVID. Y niños de y que cada estado haga su planteamiento, para que eso entonces vaya a esa mesa de negociación. Señores, a veces es mucho mejor ser carpintero, porque cuando usted es carpintero, usted tiene mucho más cercanía con la gente. Querer estar allí y no poder, por las razones que sea, no lo obliga a quedarse sentado de brazos cruzados, regalando quejas y culpas. No, las organizaciones políticas creo yo que deberían ser un poco más que eso. Entonces, para alcanzar ese, no digamos ideal, pero sí ese punto de partida en el que actores, organizaciones, los que tienen la silla y los que no tienen la silla, puedan conectarse con las expectativas de los venezolanos y buscar recuperar la confianza para que sean los mismos venezolanos los que sigan presionando el diálogo y no los actores políticos. Mira, lo primero es dar esas muestras. Que las organizaciones, con mucha seriedad, asuman la agenda social y económica y que la articulen, que la organicen y que sirva como instrumento para crear otros canales en un esquema de negociación que ojalá por el bien de la nación no vaya a ser meramente electoral. Porque si es meramente electoral y teniendo en cuenta la actitud supremacista que tienen los actores políticos en Venezuela, que quieren el poder todo para sí sin compartirlo con más nadie, porque en eso sí se parecen todos, si esa agenda solamente va con criterios electorales, mira, será muy poco lo que se pueda avanzar y a lo mejor perderemos otros 30.000 millones de dólares más, no en 3, 4 o 5 años, sino en 1 o 2. Y ya para cerrar, la pregunta, ¿hay posibilidades de que esa agenda se transforme de lo político electoral a lo social y a las demandas ciudadanas? Mira, yo creo que los actores políticos responden a mucho a esto que le llaman olfato, ¿no? Si todo este tipo de organizaciones, más los actores políticos que no están sentados en la mesa, construyen una agenda regional y se ponen a trabajar en lo que tienen que trabajar, es decir, en levantar esa data, en levantar esa información, no solo para ofrecérsela a la gente que está en la mesa de diálogo, sino para ofrecérsela a las multilaterales, sin la épica, sino más bien con una actitud un poco más proactiva en esa misma medida. Creo que se genera la presión necesaria para que los actores políticos volteen a mirar, por lo menos por interés, volteen a mirar por lo menos por interés, para que esto sea parte también de las agendas que puedan estar negociando en México. Creo que eso es lo importante y nos tenemos que quedar con eso. Yo creo que un mensaje claro que nos ha dado Dorian es descentralización y federalismo, que creo que es lo que hace falta en el país y ver muchas cosas. Muchas cosas se quedaron en el tintero. En otras oportunidades hablaremos de esto con Dorian, que siempre es interesante. Agradecido, Dorian, por tenerte aquí en nuestro podcast Despolarizados. Esperamos tenerte en otras oportunidades. Y bueno, siempre contento de la colaboración que nos prestas a través de Unión por Venezuela. Pero claro, con gusto, cuantas veces quieran y yo muy agradecido de que me tomen en cuenta y que bueno, pueda disertar con ustedes en estos espacios. Agradecido, Dorian. Ha sido Dorian González, politólogo de la Universidad de los Andes y analista político. Amigas y amigos, ha sido todo por hoy en nuestro podcast Despolarizados. Nos vemos la próxima semana, como saben, miércoles 8 de la noche en Instagram TV, jueves 2 de la tarde a través de Punto de Corte y los sábados a las 9 de la mañana en Radio Comunidad. Será hasta la próxima semana.